El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder, y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra. También se parece el reino de los cielos a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados. Ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron: sí. Entonces él les dijo: por eso todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos es semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Queridos hermanos, seguimos escuchando en estos domingos sucesivos las parábolas de Jesús sobre el reino de los cielos, palabras escatológicas que nos hablan sobre el juicio de la humanidad y sobre lo que pesarán nuestras acciones según como hayan sido en esta vida, con muchos ejemplos y simbologías ricas y amplias que Jesús nos pone en las parábolas que utiliza para explicar pues todo esto tan importante y para que estemos alerta en nuestra vida. ¿Se acuerdan que la semana pasada terminaba el Evangelio diciendo: el que tenga oídos, que oiga? Pues el Señor sigue repitiendo con ejemplos diversos lo mismo, para que no haya nadie que se quede sin entender a lo que está llamado. Y en este domingo 17 del tiempo ordinario escuchamos la parábola del tesoro escondido y de la perla preciosa, en la que se subraya algo muy importante. Se subraya la sabiduría de saber que ese tesoro tiene un valor incalculable y en el que hay que saber dejar en un segundo lugar e incluso llegar a vender lo que sea necesario para hacerse con ese tesoro en mi vida, aquello que me estorbe, aquello que impida que ese tesoro ocupe el primer lugar. Y yo creo que ya han entendido cuál es ese tesoro en nuestra vida. Ese tesoro es Jesús. Incluso ese tesoro de Jesús está por encima de la propia familia. Si Jesús no hubiera sido lo primero para mí y hubiera antecedido mi papá, mi mamá, mis hermanos, o incluso antes de yo ser sacerdote, antes de ser yo seminarista, mi novia, pues hoy no estaría acá, ni sería sacerdote, ni estaría en Honduras. Porque hay que saber, aunque sean cosas buenas, saber hacer una escala de valores. Y a veces es necesario tener esa sabiduría del Espíritu y saber renunciar a ciertas cosas que sí, no son malas, pero por un bien incluso mayor. Porque a veces por miedo nos conformamos con las migajas, o nos quedamos
con el aprobado justito. Y el Señor quiere que vayamos al sobresaliente, a la máxima nota. ¿Y por qué nos vamos a dejar de gustar y de comprender lo más alto y nos vamos a conformar con lo más bajo? Seamos valientes, arriesguemos. No vamos solos en la batalla. Dios nos acompaña. No hay nada que perder. No hay nada que temer. Si fuéramos nosotros solos, claro que sí. Por eso hoy, en la primera lectura que hemos escuchado, aparece Salomón. ¿Saben ustedes quién era Salomón? ¿Era el hijo de quién? Del rey David. Fue un gran rey como su padre. Y era tan bueno el rey Salomón que Dios le va a decir: te voy a dar un premio. Pídeme lo que quieras. Lo que quieras es lo que quieras. Chequera en blanco. Le podía haber puesto ahí un 1 y todos los ceros después de lempiras. Oye. O podía haber dicho: dame riquezas, dame honores, dame prestigio, dame popularidad. ¿A qué suena esto? ¿Qué es lo que busca la gente? Busca eso, ¿no? ¿Qué es lo que buscan los presidentes de cada país? Del mío, el de España y Xiomara, la de Honduras también, ¿eh? No es muy diferente. En todos los lugares pasa casi lo mismo, en todos los países. Poderoso caballero es don dinero. Y a veces no nos damos cuenta que somos finitos y caducos. Y a veces nos afanamos en las cosas mundanas como si fuesen perennes para toda la vida. Solamente una cosa es necesaria: Dios. Él sí dura siempre. Y quiere hacernos a nosotros también perennes, para siempre en el cielo. Por eso, Salomón pudo haber tenido muchas tentaciones. Pero ¿qué pide Salomón? Pide ser un buen gobernante. Antepone sus propios intereses a los intereses del pueblo. Pide ante todo al Señor sabiduría. Sabiduría para saber discernir, para saber decidir, para saber poner paz, para saber gobernar justamente, sin ser partidista de un lado ni del otro. Todo en pro del pueblo. Por eso hoy hay una gran conexión con el Evangelio, con la figura de Salomón. Y la sabiduría que pide Salomón no es la sabiduría del mundo, la sabiduría que hemos estudiado en los libros, o la sabiduría de los títulos de la universidad o del instituto o de las maestrías que hayamos hecho y están colgadas en el salón de nuestro comedor o de nuestra casa. No, esa sabiduría no vale nada. La sabiduría del Espíritu, la sabiduría de los santos. Esa es la verdaderamente importante. Y ese es el discernimiento que necesitamos en nuestra vida para saber dirigir nuestros pasos por el camino correcto. Y me surge a mí una pregunta y se la hago partícipes a todos ustedes para que también se la hagan. ¿Y qué es ese discernimiento, esa palabra tan rara? ¿Han oído hablar alguna vez de esa palabra? Discernimiento. Saber elegir correctamente. La traduciríamos de una manera más sencilla, sin buscar propios intereses, sino los de la gente, los del pueblo. Dios, saben ustedes, que ha revelado su voluntad para todos. ¿Y su voluntad cuál es? Que todos y cada uno de los que Él ha creado y ama tanto y ha dado su vida por ellos, se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y para eso nos ha manifestado su voluntad universal. Y entre esa voluntad universal que Él nos ha ido revelando están, por ejemplo, los 10 mandamientos, que son, pues, una ayuda para encaminar nuestra vida y ver en nuestra vida qué hay que enmendar y qué hay que corregir y qué hay que hacer mejor. Pero también existe una voluntad particular de cada uno de nosotros
que es importante, y es ¿dónde me querrá mi Dios en este momento, en este lugar, en esta circunstancia de mi vida? ¿Dónde me quiere Dios? Y este es el discernimiento, pero en ese orden. Primero la voluntad universal de Dios y luego la mía particular. No vaya a ser que yo me ponga por delante de la voluntad de Dios y mi voluntad prime por la de Dios. Así, con razón, después las cosas se tuercen, nos cabreamos, nos enfadamos, primero con Dios y después con el mundo, porque las cosas no salen como nos proponemos. Y es que a veces la escala de valores, la jerarquía, no la tenemos bien estructurada. Dios es lo primero y todo lo demás se nos da por añadidura. Si la voluntad de Dios se equipara a la nuestra, estupendo, pero si no, mejor hacer la voluntad de Dios, aunque no lo entendamos en un primer momento, que la nuestra, porque es lo mejor que nos conviene en cada momento y en cada lugar. Y para eso, para discernir bien, yo me atrevería, y si ustedes quieren, escucharlo y acogerlo, dar un poquito como 3 consejos para saber discernir bien en nuestra vida. Primero, no tener amor propio, es decir, no ser egoísta para saber elegir bien, que mi corazón no esté apegado para que no condicione mi elección. Porque si mi corazón está apegado a las cosas del mundo, mi perfección está ya torcida, desequilibrada, no ordenada. Segundo, que cada uno de nosotros coja una balanza y pondere las cosas a favor o las cosas en contra y valore las consecuencias de actuar por mis propios criterios, por mi impulsividad o siguiendo el razonamiento de Dios. Y por último, tercer consejo, y que muchas veces se nos olvida porque hacemos las cosas rápidas, aquí te pillo, aquí te mato, a veces somos así, es antes de hacer cualquier cosa, primero, orar y escuchar siempre la voz de Dios, para que eso nos dé paz interior y podamos tomar las decisiones importantes de nuestra vida en calma, sin precipitación, para que después no digamos, me equivoqué, tendría que haberlo hecho de otra manera. Por eso, siempre atento, no creer que la sabiduría ya la hemos conseguido. Salomón comenzó su vida muy bien, lo hemos escuchado en la primera lectura, y Dios lo elogió, y Dios le dio sabiduría y además todo lo que no pidió, riquezas, tesoros, todo. Pero al final Salomón se estropeó, al final de su vida se torció, se malogró, se dejó influenciar por malas lenguas y su vida terminó mal. Por eso esto no es, bueno, ya he conseguido ser un buen cristiano, voy a misa todos los domingos, soy incluso a lo mejor, he podido ser hasta delegado de la palabra, o lector, o ministro de la comunión, o catequista. Ya soy una persona respetada, importante. Ya me puedo echar a descansar y a vivir de las rentas, porque tengo el depósito demasiado lleno, y con eso ya me da a mí para el resto de mi vida. No, error. Porque ese depósito abajo, el demonio está intentando hacerle un agujero y se va perdiendo todo eso. Siempre atento a cada momento. Por eso pidamos la sabiduría divina, lo fundamental, como hizo Salomón en un principio, ser humildes, que fue lo que le faltó a Salomón al final de su vida. Pedir la sabiduría es ser conscientes de que la visión de mi vida es limitada, que soy caduco y solo Dios sabe más que yo y lo que me conviene de verdad, y hacer las cosas siempre desde la perspectiva de Dios, desde su mirada,
No lo olvidemos nunca. Cuando uno entiende lo que es verdaderamente fundamental y lo apuesta todo, ha sabido discernir de verdad y correctamente entre lo que es efímero, caduco y lo que es eterno para siempre. Por eso veamos las cosas desde la perspectiva de Dios. Y eso es la sabiduría, es saber distinguir entre el medio y el fin. ¿Saben cuál es el medio y el fin? ¿O no lo saben? ¿Sí o no? ¿Ustedes han escuchado alguna vez esa expresión que el fin no justifica los medios? ¿Lo han escuchado alguna vez? Porque el fin no justifica los medios. Por ejemplo, imagínate que el fin de un seminarista es ser sacerdote. Es un fin bueno, ¿no? Correcto. Pero el medio que él ha utilizado para poder llegar a ser sacerdote es mentir. Porque a lo mejor, antes de entrar al seminario, no ha dicho, pues, que había dejado a una cipota embarazada. Y después, que no es el caso, es un ejemplo falso que pongo para que entendamos. Y después ya cuando va a ordenarse padre, o ya es padre, le sale una hija secreta, de no sé cuántos años, de que no sé qué tiempo. Oye, ese chico no debería de haberse ordenado sacerdote. Y no solamente eso, es que debería dejar de ser sacerdote en ese momento para encargarse de esa criatura y ser responsable. El fin es bueno, ¿no? Ser sacerdote, pero el medio no es el adecuado. El medio también debe de ir concorde al fin. Igual, mi fin es vivir bien, tener comida, tener una buena casa, pero si mi medio que lo utilizo para llegar a eso es robar, el fin queda deslegitimado. Pero si el fin al que llego lo hago trabajando duro, sacrificándome, siendo honrado, correcto, no pasa nada. Por eso a veces el fin no justifica los medios, siempre no justifica los medios. Y el fin nuestro es la vida eterna. Nuestro fin es la vida eterna. Nuestro fin es vivir con Dios para siempre en el cielo. Y a Dios no se le puede regatear nada. Y para ello hemos sido creados. Y ese es el gran tesoro, que es Cristo, la vida eterna ofrecida para cada uno de nosotros. Esa es la perla preciosa, la vida eterna. Y con tal de conseguir la vida eterna, puedo dejarlo todo a un lado. Dirá San Pablo, todo lo estimo basura, comparado con la excelencia de Jesucristo, vivo y resucitado, que da sentido pleno y total a mi vida. Por eso, ánimo hermanos, tengamos libertad de espíritu para saber prescindir de las cosas en función del fin, que es el Señor. Y termino con una frase de un gran santo español, fundador de los jesuitas. ¿Saben ya a quién me refiero? ¿Quién fue el fundador de los jesuitas? San Ignacio de Loyola, un gran santo, fundador de los jesuitas, y que escribió unos ejercicios espirituales bellos y hermosos. Y San Ignacio de Loyola decía, en su principio y fundamento, decía, el hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su alma. Y las otras cosas sobre la faz de la tierra son creadas para el hombre, para que le ayuden a conseguir el fin para que él ha sido creado. El hombre tanto ha de usar de esas cosas cuanto le ayudan para su fin, y tanto ha de privarse de esas cosas cuanto le impiden
llegar a ese fin. Por eso sepamos poner en el lugar adecuado a Dios. Lo primero, lo importante. No endiosemos las cosas que Dios ha creado, que son cosas de Dios, sí, pero no son dioses, son para nuestra ayuda. Por eso, esa gran sabiduría de Salomón, esa gran sabiduría de San Ignacio de Loyola, pidámosela al Señor. Las cosas solo me sirven y me ayudan si son para buscar mi salvación. De lo contrario, sepamos prescindir de ellas. Pues ánimo, hermanos, que Dios les bendiga y les conceda vivir una semana llena del Señor, sabiendo poner en práctica todo esto que hemos escuchado. Que así sea. Amén.